madrugar que amanece más temprano. Prefiero llegar tarde pero no en vano. Corres a algún lugar sin saber a dónde. Ya no llaman las cosas por su nombre. Tu tecnología es la mentira precisa. No entiendes si te hablo de la justicia. ¿Qué es eso? ¡Progreso! ¿Qué es eso? ¡Progreso! ¿Qué es eso? ¡Progreso! A otro perro con ese... Ay, amiga mía, ¿qué te pasó? Ya no eres quien solías ser. Tú debieses ser de quien prácticamente todos hablen, pero ocurre todo lo contrario. Nadie te conoce. Tampoco eras perfecta, y con los años acompañaste a personas que te malutilizaron, te pintaron de diversos colores y te trataron de adaptarte a un sistema al que no perteneces. Nos lavaron el cerebro. A nosotros nos hicieron creer que podríamos construir castillos sin tu presencia, y a ti te dijeron que podías obrar sin mirarnos a los ojos. Lamentablemente, eras tú quien debía de preocuparse y velar por nosotros, pero ya no lo haces. Ellos te alejaron, te hicieron fría y te convirtieron en una clase privilegiada. Te enseñaron una realidad que no existe. Y a nosotros nos empobreciste, nos maltrataste, nos marginaste y abandonaste. Pero que no se te olvide, no importa cuántos balances puedas llenar, de cuántas inversiones puedas realizar, de cuántos millones de billetes tengas en tu cartera, nunca podrás alejarte de nosotros porque te damos la vida. Pero hoy vemos cómo tus promesas no sirven, que todo se queda en el papel, alejándote cada vez más de nosotros. Y ahora, cuando realmente te necesitamos, te ves encadenada por pensamientos oxidados y ya no sabes cómo ayudarnos. Hay economía. Que no se te olvide, cariño, que eres una ciencia social. No, un aplauso ahí. El filósofo de la economía, Franco, como Carlitos Marx. Sí, y con eso damos la bienvenida a la segunda parte de nuestro podcast, Caos en tu idioma, aquí con Randall y con quien les habla, Franco. Acá, bros. Bueno, me toca, Eso. me toca acerca de lo que estábamos conversando. Vaya vos, compadre, vaya. Que es la Póngale, economía. bueno. Voy a hablarles yo de temas específicos, temas que normalmente se hablan mucho en la tele, cosas que normalmente a veces uno escucha y no logra entenderlas tan bien. Obviamente también parto de la lógica de que yo acá no vengo a avisar ni asustar a nadie, o sea, tampoco vengo a predecir de lo que va a ocurrir o decir que hagas inversiones aquí o que saques dinero por allá o que te tires de un puente o te metas a Forex. No, nada de eso. Más que nada vengo a mencionar cosas que están ocurriendo, cosas que por datos económicos ocurren y por ende mi misión es tratar de que ustedes lo comprendan de la mejor manera. Obviamente acá tenemos que no olvidar de algo fundamental que considero yo, que es el factor humano. El factor humano tiene una característica súper importante y influye demasiado, digo yo, en la toma de decisiones porque, pucha, ahora estamos bien, pues, pero eso no quita que el día de mañana cualquier loco se pueda levantar y querer poner una bomba en el mall o en un metro o bombardearnos directamente de un país a otro y todo se acabó. Así que hay crisis que se parecen, hay crisis que efectivamente no se parecen y eso. Por eso no se parecen algunas, la verdad, por el tema del factor humano. Pero bueno, comienzo con lo más lógico, que tiene que ver con definir qué estamos pasando ahora, que es una crisis de demanda. ¿A qué se refiere a eso? De que efectivamente hay producción, hay bienes que comprar, pero no hay demanda. La gente no compra por diversas razones, ya sea porque tiene miedo, porque ahorra su plata, porque quizá quiere ahorrar, porque quizás tiene que pagar sus deudas. Entonces no compran. Y acá hay que entender, para continuar con esto, hay que entender algo súper básico. Los dos pilares de la economía. Obviamente hay muchas más cosas que influyen dentro de este círculo, pero no las vamos a mencionar por un tema de simplificar la realidad. Eso es lo bueno de la economía. En un lado tenemos a las empresas, para quedar claro, y en el otro lado tenemos a las familias. Si, por ejemplo, como les decía yo, la crisis de la demanda, como estamos pasando ahora, son las familias las que ya no demandan productos a las empresas. Y si las empresas no reciben bienes, por ejemplo, si las empresas producían 1000 y ahora le demandan 900, la empresa va a bajar su producción a 900 porque no sirve de nada tener de más si no lo voy a vender. En una economía simplificada, obviamente. Claro. Entonces, si yo vendo menos, la empresa genera menos. Entonces yo produzco menos. Entonces ahora yo, para producir las 900 unidades, antes necesitaba 10 personas, ahora necesito 9. Entonces despido uno. Y si despido uno, la familia ya no tiene... Y hay una familia sin ingreso, la cual repercute directamente en las empresas porque ya no le compran. Y así sucesivamente en un círculo vicioso. Tenemos que entender que, bueno, acá hay factores que son como el gobierno, la tributación, el mercado financiero, las exportaciones, que son cosas como que
la vamos a tratar de dejar afuera por ahora para ir entendiendo todo esto. Y bueno, cuando ocurren estos problemas dentro de la economía, ¿qué pasa? Ocurre desempleo. Yo creo que a esta altura todos deben saber lo que significa el desempleo, pero eso sí, hay que mencionar que existen 4 tipos de desempleo. Pero en este caso el más importante es el desempleo cíclico, que es el cual considero yo que estamos viviendo ahora. Que es el desempleo generado a partir de recesiones, expansiones, auge y esas cosas. Bueno, tenemos que en 1930, en la crisis del 1929, como conversó mi compañero en delante, el desempleo llegó a un 24%. Actualmente en Chile, llevándolo a la realidad, Chile lleva unos 460.000 despedidos según las noticias, aproximadamente, lo leí en las mañanas en todo caso, que decía la ministra del Trabajo, hablaba acerca de un 8,2% entregado por el INE, pero Sí, también hay que recordar que estos montos vienen encadenados 3 meses, o sea, son enero, febrero, marzo. Vamos a ver qué pase cuando quede abril, mayo, junio, ahí vamos a ver realmente la realidad. Man. También hay que mencionar que en Estados Unidos también ya llevan casi 26 millones de desempleados. También son datos interesantes en la actualidad. Otra cosa que también utilizo este medio para poder decirlo es que la verdad la página del INE y los datos del INE la verdad son un poco inexactos. A mí en lo personal no me gustan porque para mí que me hablen desde el año pasado, porque este es un tema que nosotros, la gente que se dedica más como a la economía, conversa harto, que es el tema del desempleo, y ya el año pasado estaba mal. Ya el año pasado nosotros decíamos que decir que había un 7 era una mentira absoluta. Si acá yo creo que todos los que nos escuchan pueden ir al centro y pueden darse cuenta literalmente que hay un montón de empleos informales. El empleo informal abunda. Entonces no son considerados dentro de este desempleo. Y por eso la tasa debe ser más alta. ¿Son Muchos considerados como hablaban- desempleo o no lo son? No, pues no son Ah, considerados. ok, creo que ¿cachai? dijiste O sea, son. lo que pasa... bueno, ahí me corrijo No, entonces, sí. disculpe. Sí, sí. No son considerados, ¿cachai? Y eso es lo complicado y es lo delicado de las estadísticas, que yo considero que no están tan bien hechas. Ahí un llamado de atención al INE. Bueno, para no quedarme pegado y continuando, ¿qué es el PIB? El PIB, bueno, es la suma de los valores de todos los bienes y servicios que se producen en un territorio durante un periodo de tiempo determinado. Y es la manera de definir o medir el crecimiento económico de un país. También tenemos que entender que haya desarrollo en un país no significa que haya crecimiento económico. Más que nada, solamente el PIB mide bienes finales. ¿A qué me refiero con bienes finales? Para que ustedes entiendan. Les voy a dar el ejemplo más clásico que existe, que es la harina, o sea, el trigo, la harina, el pan y el churrasco. En este caso, la harina, el trigo, el pan son bienes intermedios. Y el bien final, que es el churrasco, debe de cargar con el valor agregado de todos los productos anteriores. También tenemos que entender cuáles son los componentes del PIB, que son... Ahí vienen todas las cosas que yo les comentaba que habían dentro del ciclo económico, como el gobierno, las inversiones, las tributaciones. Y bueno, para resumirlo, el PIB se mide en consumo, inversión, gastos del gobierno, exportaciones menos importaciones. Eso significa el PIB y así se calcula, para que ustedes entiendan. Ahora, continuando, relacionado a Chile, muchos dicen que con esto vamos a bajar al 3,5%, vamos a bajar al 5%, otros más drásticos dicen un 10%, pero bueno, estos son datos totalmente frescos y vamos a tener que irlos viendo con el pasar del tiempo. Ahora no puedo dar, tampoco tengo los datos como poder calcularlo, como poder decirle acerca de cuánto va a ser. Otro dato importante que creo yo que es necesario mencionar para que también se entienda un poquito más es acerca de las bolsas de valores. ¿Qué son las bolsas de valores? Ustedes se preguntarán. Bueno, son una organización privada que brinda el medio para que inversionistas de todo el mundo intercambien distintos tipos de valores. ¿Qué valores? Valores como bonos, los commodities, los contratos, las acciones, títulos de participación y muchos otros instrumentos económicos. Los commodities se consideran más que nada como puede ser el trigo, el petróleo, está bien, ¿verdad? Sí, pues todo de las materias primas. Las materias primas son los commodities. Claro, si vas a escuchar harto de los commodities. El cobre, la plata. Claro, ese tipo de... Sí, pues es algo clásico. Sí que se habla mucho de un tipo de inversión. De hecho, estamos tapados en bolsa. En mismo Valparaíso hay una bolsa de valores y todo eso. Sí. Bueno, continuando, ¿para qué sirven estas cosas de las bolsas de valores? Porque como que están ahí y uno no sabe para qué sirven. Bueno, satisfacen 3 grandes como agujeros, por decirlo así. El primero es que ayuda a las empresas para financiarse. Cuando una empresa le falta recursos para financiarse, puede lanzar su acción al mercado ofreciendo un porcentaje de su empresa y obviamente prometiéndole que
que como tiene un porcentaje de la empresa a final de año o cada mes se le va a llevar una retribución a partir de esto. También, como dije, pero espérate. sirve para los... Eso que tú dijiste tiene que ver con las sociedades por acciones, la SPA, ¿verdad? ¿Eso es lo mismo? Sí, pues, claro, exactamente. Es que hay varias empresas anónima. en Chile también, en todos lados, que de repente dicen sociedad SPA. Y uno quizá piensa que es un spa para bañarse, pues. Pero SPA es por sociedad por acciones, pues, y es lo mismo que dijo el Franco. Es una empresa que, por así decirlo, vende algún porcentaje de su integridad a algún inversor que quizá le tenga fe y así pueda recibir más moneditas. Y como que si dice SPA es porque está metida en la bolsa. Eso. Sí, pues también está la SPA y la sociedad anónima cerrada o la sociedad anónima abierta también. Pero ese es otro cuento que algún día también podemos conversar. Bueno, el segundo, a quien también ayuda es como dijiste tú exactamente, pues a los inversionistas. Pues, gente que tiene plata en el banco y obviamente como se devalúa el dinero en el banco, lo mejor que podía hacer es invertirlo para que este dinero siga moviéndose e invertirlo en alguna acción, en algún instrumento de inversión y así generar dinero. Y el tercero beneficiado con todo esto es el Estado, aunque no lo crean. El Estado dispone de un medio para financiarse y hacer frente al gasto público. El gasto público es algo que más adelante vamos a conversar que es bastante interesante. Bueno, lamentablemente con todo esto de las caídas en la bolsa, la verdad es que a quienes más afecta, bueno, afecta a las empresas y afecta a las personas, pero por lo general a quienes más afectan siempre van a ser a las personas. Sí. Las empresas van a estar aseguradas, van a contratar seguros y obviamente los seguros se han apretado el cogote, pero las aseguradoras. Pero la empresa en sí no se ve muy afectada. Afecta más a las personas quienes ahorran o invierten en esto, generándole un monto fijo cada mes, ¿cachai? Hay Claro. gente que de verdad espera que le llegue sus dividendos, ya sea anuales o mensuales. Y en esto los afecta a ellos directamente. Además pasa de que como ya no hay tanta ya no hay tanto dinero circulando en la bolsa, ya no hay tanto dinero como para que las empresas, entre comillas, inviertan y crezcan un poquito más. Pero bueno, son los lados malos de las bolsas de valores. Bueno, también con esto fue una investigación que estuve haciendo, no logré como llegar a lo profundo, pero se supone que un desplome en la bolsa no necesariamente implica una crisis, una recesión. Eso es algo importante porque muchos como que lo asocian a esto, pero esto es algo que yo estoy investigando y quizás más adelante se los comente bien pauteado acerca de esto. Que ahí se los dejo pendiente. Oye, Franco, ¿y tú cómo Bueno, tú sí. definirías una recesión? Mira, déjame... Es lo que sigue. Ya, ok, dale, Lo que hermano, sigue. dale. Lo que sigue después de esto. Dale. Deuda pública. Continuamos con la deuda pública. La deuda pública es la deuda que tienen el Estado con los mercados o países. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué los gobiernos tienen deuda? Bueno, porque los gobiernos normalmente gastan más de lo que tienen. Siempre es así. ¿Y para qué? Para financiar bonos, para financiar proyectos sociales, para financiar diversos gastos del gobierno. Los viáticos, las cenas de fin de año, ahí, la parrillada, todas esas cosas ahí gasta el gobierno para invertir. Y bueno, entonces, ¿cómo el gobierno tiene para financiarse? ¿Cómo se paga? Entonces tenemos tres cosas. Impuestos, imprimir billetes y emisión de deuda pública, que es prácticamente lo mismo que imprimir billetes. En los impuestos tenemos que, obviamente, se suben los impuestos para que el gobierno tenga más recaudación. Después tenemos la impresión de billetes, que prácticamente lo único que genera es inflación. Y bueno, la emisión de deuda pública. En estas deudas tenemos dos tipos de deuda. Deuda real o deuda ficticia. Y acá quiero detenerme, porque esto es importante. La deuda real es una deuda contraída con una empresa física, con una entidad o alguien que quiera endeudarse, o sea, no endeudarse, prestarle dinero al gobierno y el gobierno obviamente después tendrá que pagarle. Y la deuda ficticia es una deuda contraída con el Banco Central. Es una deuda que prácticamente se le reconoce como ficticia porque es obvio que nunca la van a pagar. Literalmente es imprimir plata. No se devuelven las deudas que uno contrae con el Banco Central. Por eso estaba pasando todo esto en la Cámara de Diputados actualmente, que se estaba viendo de que si el gobierno debiese de financiar... Porque hay algo en la Constitución que prohíbe que el banco financie al gobierno, y estaban planteándose los diputados en cambiar eso, porque el banco pudiera financiar al gobierno en situaciones El extremas. central. Sí, el Banco Central. Claro, no, igual cabe mencionar de que, por Central. ejemplo, creo que esto igual lo dije en un capítulo anterior, pero el Banco Central es como el único banco autónomo en Chile que, por así decirlo, administra los demás bancos. Es como la cabecilla de los bancos Sí, en Chile, claro, sí. Exactamente, el papi banco. Papi banco. Pero bueno, y para que ustedes entiendan un poquito, les voy a hablar de montos en cuanto a deuda, pero tienen que entender también que la deuda pública se mide con respecto al PIB. Es un porcentaje del PIB, por eso siempre van a ver eso.
Y en este caso Chile, en el 2018, bueno, la verdad es que los datos son como un poquito variables, pero en general fueron 70.000 millones de deuda, que equivalían al 25,56% del PIB. Y en el 2019, porque todavía no tenemos los datos actuales, se hablaba de un 27,9% del PIB, casi 74 millones de dólares. Otros hablan que post 18 de octubre la deuda subió a un 29%. Bueno, quién sabe cómo andaremos ahora, la verdad. Esperemos que bastante bien en comparación a otros países. Y bueno, pues acá llego a lo que tú me preguntaste, porque con esto ya termino ya, me quedan las últimas dos cosas. Dale, hermanito. ¿Qué es la depresión y qué es una recesión? Les voy a hablar en temas, más que nada temas económicos, lo que significan estas dos cosas. Y bueno, es importante que hablemos de estos temas porque a veces se hablan y no se entienden. Lo que pasa es que estos temas son como bastante raros porque en el caso de la depresión, cuando lleguemos a conversar de ella, no hay como muchos antecedentes que definan qué es una depresión, pero sí una recesión. Una recesión es un decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo. Oficialmente se le considera que existe una recesión cuando la tasa de variación del PIB es negativa durante 2 meses consecutivos. Por eso les mencioné anteriormente el PIB. Si el PIB es negativo durante 2 trimestres, o sea 6 meses, se está hablando de una recesión. Claro. Y bueno, la verdad es que ya estábamos marchando una recesión, la verdad. El mundo del 2018, por si ustedes no lo sabían, ya venía marchando una recesión. Por eso yo les partí hablando de la guerra comercial. Porque incluso antes de la guerra comercial ya se estaba hablando de una recesión. Se estaba hablando de que se estaba siempre me cuesta decir esta palabra, una desaceleración de la economía. Desaceleración, ya. Y entonces esto ocurre que el ritmo baje, la gente ahorra más, la gente consume menos, hay menos inversión por parte de las empresas porque como la gente consume menos y por ende aumenta el desempleo. Esto es una cadena lógica, un factor afecta al otro, como les decía yo. Y bueno, continuando con la depresión. Pues acá tengo que decir algo importante, considero yo, que para poder salvarnos de una recesión hay bastantes como soluciones. Bueno, en realidad hay como dos, como las más formales, por decirlo así. Deben haber muchas más seguramente, que son el keynesianismo y el modelo clásico. El keynesianismo habla acerca de la participación del gobierno y la intromisión del gobierno dentro de crisis. O sea, el gobierno debe de impulsar medidas expansionistas con tasas monetarias reducidas, con políticas expansionistas, para que así generar incentivo de trabajo. En su tiempo, en estas crisis, lo usaron, en las crisis que tú mencionaste anteriormente, lo usaron mucho. Por ejemplo, construían carreteras, construían empresas, puertos, entonces ahí como que generaba un poquito de trabajo. Pero hay otra postura que habla acerca de que el gobierno la verdad no funciona, y pucha, la verdad siendo realista, deja mucho que desear, y el punto clásico enfoca a que el mercado se va a regular solo. O sea, no tiene que haber intromisión del Estado, y si tienen que morir empresas, morirán y se quedarán las que sobrevivieron nomás, porque así funciona el mercado. La mano invisible de Smith. Exactamente, guiados por la mano invisible de Smith. Y bueno, para terminar una depresión no hay mucho, no podemos definir exactamente qué es una depresión porque muchos hablan de cuando ya pasa el 10% del PIB negativo, otros hablan de que cuando ya pasan más de 6 meses, entonces prácticamente es una recesión más grande, porque ustedes entienden, es una recesión mucho que afecta literalmente ya a la producción, pero en números mayores. Afecta a la producción, afecta al desempleo, afecta a todo literalmente, a la cadena de suministro, pero a una manera más grande. Y genera inflación, puede generar deflación o incluso estanflación. Y bueno, eso sería la maldita depresión, la recesión en general, ¿cachai? En general. ¿Qué te pareció el tema? Sí. No, sí está muy bueno. Está muy bueno el tema de la recesión, por ejemplo. Yo no sabía lo que era, de que 2 meses con el PIB negativo. Claro, eso yo conocía el concepto, hasta lo usaba, pero no sabía específicamente qué era. Y también mencionaste el modelo keynesiano, que también me interesa mucho porque tengo entendido de que el modelo keynesiano se boxea con el modelo de Adam Smith. Que el modelo de Adam Smith, por así decirlo, es como más conservador. De hecho, ese es el modelo que implanta de que es necesaria un porcentaje de pobreza y de desempleo, porque así tú cuidas tus cosas. En cambio, los modelos keynesianos son como... Es como una mezcla, yo diría, no sé, porque igual la gente, por ejemplo, en Europa tiene varios beneficios y más libertad, por decirlo de alguna manera. Sí. Como que el Estado confía en ellos, ¿cachai?
Y por cosas como eso también se toman del brazo y algunos se van mucho de vacaciones porque el tema de las licencias son poco vistas, no se revisan mucho. Y sobre la depresión, pucha, la que tengo yo, pues. Es lo que tenemos todos en estos momentos, ¿por qué querés que te diga? Claro. Pero bueno, yo quería abrir este espacio final del podcast para que empecemos a expresar opiniones al respecto. Bueno, voy a tratar de darle yo mi perspectiva acerca de todo esto y me gustaría que después continuaras tú, Randall. Bueno, en lo personal ya habían tensiones globales, como yo les decía, ya se veía venir algo como esto, o sea, esto solamente lo aceleró. Si uno ha seguido estos temas durante estos años, 2018, 2019, 2020, ya lo veía venir. Esto apresuró más las cosas nomás. Porque también tenemos que considerar la cuarta revolución tecnológica, o sea, o industrial, no me acuerdo cómo era, que es la tecnología. Que estos procesos también generan cambio y generan cambio abrupto, y ya estaba ocurriendo en el mundo. Después, no hay que olvidar el daño a la familia. O sea, acá lamentablemente, como lo dijimos también en la primera parte, estas crisis, estos números negativos, dañan mucho a la familia. La tasa de suicidios aumenta, el índice de consumo de drogas de cualquier tipo también aumenta, generan, como decíamos, como talla nosotros, depresiones, por lo que son delicadas estas situaciones. No, son temas delicados, porque estáis hablando de vidas de personas. Sí. O sea, nosotros quizás lo tiramos como la talla, pero una crisis es brígida, acuática. Sí, es complicado, pero tampoco es algo que no se pueda salir. O sea, esperemos de... Es que, claro, no es o sea, no, es sobrevivible, esa es la cuestión, pues. Depende de uno más que nada, po. O sea, igual es mucha presión como decirle a alguien, oye, puede quedar la cagada, tenéis que estar tranquilo. No, pero como digo, es como estar quizá un poco preparado para que no te pegue tan fuerte, o no sé, hermano, no sé. Lo único que nos queda es estar unidos, hermano, nada más. Eso yo creo que es como lo más fundamental en estos temas, no nos queda más otra que unirnos nomás, pues, o sea, ya empezar a preocuparte más del otro, porque igual es necesario, además en estas situaciones que son un poco tensas. Y bueno, y con esto ya termino. La verdad es que hay algo particular que quiero mencionar, que considero que igual es importante, que es el tema acerca de las cuarentenas totales. Mira, hay mucha gente que podrá decir que sí, y mucha gente que podrá decir que no, pero es inevitable de que, como yo les hablaba de un principio, de que hay que entender el ciclo básico de la economía, que son las empresas y son las familias. Si falla uno, falla el otro. O sea, si tú no dejas que las familias vayan a trabajar, las familias no van a tener ingreso para consumir. O sea, bajo esa lógica, todos debiesen de entender lo que está pasando. Es súper lindo decir que sí, cuarentena total y todo lo que ustedes quieran, pero como les decía también, el empleo informal es demasiado. En Chile es mucho. Dicen que la economía, entre comillas, sumergida, como se le llama, de Chile es un 20%. Entonces, si tú das una cuarentena total, dejas a un montón de familias sin recursos. O sea, entiendo que la situación lo amerita, pero cuando uno toma medidas tan restrictivas como esta, también le cortáis la ala a personas que lo necesitan, a personas que igual, por quizás no tengan los mismos privilegios que nosotros. Quizás nosotros podamos estar en la casa, quizás nosotros podamos mantenernos un mes, 2 meses por tu familia, por tu papá, o porque tú trabajaste y ahorraste plata, pero hay gente y hay realidades que no son así. Y yo por eso quise explicar este tema, porque es importante que a la hora de conversar estos temas uno igual trate de ver el espectro completo. Porque acá no hay blanco y negro, acá hay una variedad de grises increíble. Y hay mucha gente que se ve afectada, como hay un montón de gente que no se ve afectada. Y bueno, pues con esto termino mi parte. Con esto ya termino y te doy el paso a ti. Quiero saber tu opinión, ¿qué opináis acerca de esto? Estoy entusiasmado por escucharte. Pucha, hermano, igual llevamos estudiando, o sea, más que estudiar, llevamos juntos varios años y hablando de este tipo de cosas. Y pucha, claro, tú sin duda sabes más de economía, pero igual, por así decirlo, se veía venir. Yo igual estaba viendo unos temas como en Argentina, no me acuerdo puntualmente porque hace unos años yo estaba diciendo de que no me acuerdo muy bien, por un tema de inflación, creo. Pero ahora igual Argentina está como al borde de una crisis, en Chile más que nada. O sea, yo me doy más que nada cuenta ahora por temas como las pérdidas de la AFP, por ejemplo, o los tentáculos de China y ese tipo de cosas, como que igual apunta mucho a un cambio de poder, pues lamentablemente un cambio de poder es a lo bruto, por hermano, lamentablemente, pues, ¿cachai? O sea, claro, no puede existir una guerra como habían antes, pero como hemos dicho muchas veces, existen las guerras comerciales y aún así se pierden vidas, pero es una guerra de otro tipo y son cosas que igual se pueden ver, son cosas que se reflejan.
Entonces, claro, y yo tampoco me la juego por decir que va a haber una crisis, ¿cachai? Porque como te digo, puede pasar lo que sea, puede no pasar nada, quizás el virus va a terminar y va a volver a la normalidad, o quizás no. Aunque es cuático, es curioso esto, porque por ejemplo, toda la persona que le preguntes que sabe si, o sea, si tú le dices a alguna persona, ¿tú crees que después del virus va a haber una crisis? Yo creo que te va a decir que sí, porque igual es como una cuestión como intuitiva, que la gente igual debe entender de que se están frenando muchas cosas, se está produciendo menos, se está vendiendo menos, todo menos, pues, ¿cachai? Pero por otro lado, está como, igual esa misma persona quizá ya tiene planes para después del virus, ¿cachai? Y más que nada eso, pues, ¿cachai? Como, no sé si darle más importancia, pero considerarlo y más que nada hacer investigaciones propias, ver qué onda, ver las anteriores, ver qué pasó hoy día, qué pasó hace tiempo. Y más que nada eso, lo que, como siempre digo, lo que más me importa a mí es abrir el diálogo. Si yo nunca me creería dueño de la verdad de algo. Yo todo lo que hablo aquí, quizás el primer capítulo fue prácticamente una teoría, pero dentro tiene que tener muchas cosas correctas dentro de eso, por ejemplo, porque ya digamos que no es como yo lo dije, pero igual los presidentes bajo su mandato pasaron ese tipo de inmigraciones, sí. ¿Cachai? O sea, igual hay algo de verdad siempre. Eso es lo que pasa, sea como sea. Ahora, si tú, eso es lo que voy yo, plantear algo y que alguien te lo debata y bueno, conversemos de esto, pero conversémoslo, ¿cachai? Conversemos de otra cosa que sea cosas que no hablemos siempre, ¿cachai? Una cuestión así, pues. Sí, pues siempre se da, bueno, la finalidad de nosotros es un llamado a la investigación, o un llamado a la educación personal. Y pucha, es que estos temas son tan grandes, nosotros acá mencionamos una pincelada de lo que es la verdad, pues, pero bueno, más que nada eso, o sea... No, y tampoco esta cuestión, claro, de llamar a la información, pero... Claro, pero tampoco es tan peludo, es que esa es la idea también de cada en tu idioma, como darle información en bandeja, o esa información que te ocultan, porque yo para qué te voy a mentir, hermano, yo no soy un genio, no soy un Mateo, en el colegio nunca tuve buenas notas, yo me puse a estudiar hace poco, hermano, así cuando ya estuve viejo pesqué unos libros, pesqué internet, me puse a ver algunos temas, pero así, pues hermano, así tampoco hay que ser un genio ni nada, hermano, cualquiera puede leer y meterse en algún tema, y quizá por primera vez, hermano, te va a dar la curiosidad de empezar a leer algo y ya nada te ganas, y esa es como la idea, pues, hermano, porque insisto y repito que nosotros somos los viejos del futuro, hermano. Bueno, eso. Buen monólogo. No, todo muy bueno, de verdad muy bueno. Y bueno, pues, estamos en la hora ya. Me gustó este capítulo. Llegamos muy bueno. Sí, hermanito, estamos pasaditos, la verdad, pero no importa, lo ameritaba. En una hora, estamos como en una hora. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Era un tema interesante. Y bueno, pues, chicos, un placer que nos hayan acompañado hasta acá. Un saludo y un agradecimiento total a los que nos acompañaron hasta este punto del capítulo. Obviamente decirle que nosotros vamos a continuar todas las semanas como siempre. Quizás esta vez nos demoramos un poquito, pero bueno, son problemas técnicos. Estamos instalando, estamos aprendiendo ahí, estamos cachando cómo es la movida del podcast. Estamos ahí en esa. Pero bueno, pues gracias. Haciendo contacto. Sí, pues, en todo caso haciendo entrevistas. Gracias a todos los cabros que escuchan, todo. Sí, ahí, no, hay que vergüenza. Bueno. No, pero todos los cabros que escuchan, bacán, hermano, bacán. Muchas gracias y espero que estén bien, hermano. Nos vemos la próxima semana y tenemos un invitado especial entero loco, así que... Sí, pues, acompáñanos en el siguiente capítulo. Nos vemos, que estén muy bien y muchas gracias.